Vamos a iniciar, pues, esta ocasión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta ocasión nos vamos ya a dedicar al tercer sermón y último que comentaremos de San Gaudencio de Brescia, porque ya la próxima vez empezaremos a repasar a San Zenón de Verona, que también es uno de los padres de la Iglesia. Y en esta ocasión, en el caso de Gaudencio, vimos cómo lo que le interesa mucho es destacar que la escritura tiene una letra que refleja, por así decirlo, hechos históricos realmente acontecidos, pero que al mismo tiempo va más allá de esta referencia histórica hasta alcanzar ese sentido alegórico o espiritual que también es como muy importante de ir desentrañando, ¿no? Eso es, digamos, como el punto importante, que es básicamente lo que realiza a lo largo de sus sermones. Pero escogí este último sermón porque también vemos en él la figura de un genuino pastor. O sea, un genuino pastor que no solo está preocupado por la enseñanza, sino también por la rectitud de vida de sus propios oyentes. Es decir, es alguien al cual le interesa, ¿no?, que digamos, la gente que a él le ha sido encomendada en tanto obispo pueda también tener, pues, la mejor, ¿no? La mejor forma de vida posible según las indicaciones del propio Cristo. Y esto también es algo muy bello porque usualmente hoy ya no se nota. En parte puede deberse a que, pues, ¿no?, ha crecido de tal manera la población que raramente tenemos algún encuentro o algún tipo de cercanía con el obispo que nos corresponde o con un obispo en particular. Por lo regular no son tan accesibles. Pero antes, el obispo era la figura central, digamos, para el pueblo creyente, ¿no? O sea, estaba muy involucrado no solo con la enseñanza, no solo con la catequesis o con la celebración de los sacramentos, sino también, vuelvo a insistir, con la rectitud de vida de todos aquellos que le han sido confiados. Es decir, se involucra, ¿no? O sea, no solo le interesa, digamos, lo teórico, sino también, evidentemente, lo práctico. Hola, Lupita, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bien, Marco, gracias a Dios. Bueno, cuidando a mi hermana que está enferma, por eso se me ha complicado, Ok, en y parte. pues estará entonces en nuestras oraciones, también tú, para que todo sea lo más ligero posible, Muchísimas gracias. lo más llevadero. Bueno, Gracias. y entonces les decía, ¿no? Aquí tenemos un obispo que también no se calla, o sea, en el sentido de que busca insistir mucho, por una parte, en los defectos que hay que corregir, pero también en las virtudes que hay que trabajar. Por ejemplo, en este sermón, ¿no?, Gaudencio se ubica de lleno en dos aspectos que nos pueden ser ciertamente familiares, pero en los que quizá no se profundiza debidamente, y son el ayuno y la oración, ¿no? Hablamos mucho de ayuno y hablamos mucho también de oración. Incluso, perdón, el ayuno y la limosna, perdón, ayuno y limosna. Y en este sentido, San Gaudencio insiste en que tenemos que captar bien que la limosna, lo que nosotros ofrendamos, es decir, lo que nosotros ofrecemos, tiene que estar basada en la generosidad misma del dar.
O sea, la limosna cristiana, ojo, no se limita a dar, se limita a dar con generosidad, es decir, con abundancia. Ese es el primer sentido literal de la limosna cristiana. No solo es dar, sino como le llama San Gaudencio de Brescia, la limosna se basa en la generosidad del donar. Ujú. O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no? De la limosna o hablamos de la caridad en sentido material, pero consideramos que es algo que tiene que darse como que de una manera más o menos mecánica, ¿no? Doy algo. Pero lo cristiano, lo esencialmente cristiano, no solo es dar a partir de la generosidad misma del donar. ¿Y por qué? Porque Dios da y da mucho. Ujú. O sea, pensemos en la creación. Es literalmente este universo demasiado grande para nosotros. Incluso me atrevo a decir a que es excesivo. Ujú. Cuando nos crea, cuando nos redime, lo da todo, hasta su última gota de sangre, ¿no? Hasta que brota sangre y agua. O sea, la característica del donar, del dar divino, es la generosidad, es la sobreabundancia. Ujú. Y por eso San Gaudencio de Brescia, básicamente, lo que dice es que la limosna cristiana tiene como base la generosidad del donar y por ende es lo opuesto a la avaricia. ¿Mm? ¿Se entiende? La avaricia consiste en no desprenderse ni siquiera mínimamente de aquello que tenemos. Y eso es lo primero que señala Gaudencio. Dice, hemos oído hablar de limosna. Hablamos frecuentemente de la limosna, de la generosidad del donar, pero es raro que alguno esparza al menos el rocío de la limosna que ayudaría al refrigerio del futuro. Es decir, lo que dice Gaudencio es que uno de los problemas es que esta generosidad del donar no se pone de manifiesto de forma patente. Ujú. Siempre como que nuestro donar es muy reducido, es digamos muy limitado. Ujú. Porque lo que dice Gaudencio es que en general, cuando nosotros damos, solemos dar para una situación muy puntual y presente, por así decirlo, que se limita al aquí y a la ahora. Y no nos abrimos a esa necesidad que a su vez, ¿no? Se mantendrá en un futuro. Para que se entienda esto, lo voy a dar con una imagen que de hecho despliega o propone Charles Peguy al iniciar su texto de Los Tres Misterios, cuando habla del misterio de la caridad de Juana de Arco. Inicia la escena, ¿no? Donde Juana de Arco está bordando con su amiga y de repente se le acercan dos niños muy pobres, de hecho, un niño y una niña. Y entonces les piden algo de comer. Y Juana de Arco deja al lado su bordado, ¿no? Y saca una canastita donde llevaba el almuerzo del día, que era un poco de pan. Entonces, Juana de Arco les da este poco de pan y ve cómo el niño y la niña, ¿no? Sonríen y se van caminando. Entonces se les queda viendo y se pone a llorar. Y su amiga que la ve le dice, oye, sí, hiciste una muy buena obra, te conmoviste hasta el corazón, ¿no? Tus lágrimas de alegría por haber ayudado. Y entonces Juana de Arco la interrumpe y le dice, tú no entiendes nada. Y le pregunta a su amiga, ¿qué no entiendo? Le dice, mira, yo ahorita les di pan. Claro, les va a quitar el hambre por un momento, pero en la noche volverán a tener hambre. ¿Quién les dará más pan? Y peor aún, yo les di pan y la leche. Eso es lo que me hace llorar. ¿Se entiende? O sea,
el hecho de que a veces nosotros como que nos limitamos a una situación muy presente y no entendemos que también hay necesidades de futuro. Entonces pone Gaudencio, aquí sí, o hace una referencia a la situación concreta de esa comunidad. Dice, fíjate, sale de la iglesia el cristiano, si es que merece el nombre de cristiano, y pasa delante del pobre que le pide como si fuera sordo y ciego. Es decir, ni caso le hace. Ni siquiera, dice San Gaudencio, se digna mirarlo. Ni siquiera pone atención al gesto que se le dirige. Una mano extendida, una mirada suplicante y a veces sí, una petición verbal, una moneda, por favor, o una ayuda, o lo que sea. Y Gaudencio, como obispo, le dice, fíjate, sale el cristiano de la iglesia, si es que puede tener ese nombre, ¿no? Y pasa delante del pobre que le pide como si fuera sordo. Y dice Gaudencio, este es un mal signo de que Cristo no está realmente obrando en nuestro corazón por nuestra ceguera y por nuestra sordera, y más aún, por nuestra propia limitación autoimpuesta. Es decir, porque nosotros tendemos a dar siempre lo menos posible, no lo más que podamos, sino lo menos, lo poco. La mayoría es para mí. Y ya, si tengo un poco, pues bueno, ese poco es ciertamente lo que doy. Dice, y lo hacemos a pesar de que hemos escuchado una y otra vez. Y está escrito que es una cosa buena el ayuno con la limosna. Entonces dice San Gaudencio, ok, tal vez no puedes ayunar. Y no puedes porque no quieres. Está bien, dice Gaudencio. Tal vez no puedes ayunar por cuestiones de salud o porque simple y sencillamente no quieres. Dice, pero al menos entonces proporciona alimentos a quien tiene hambre. Porque hay gente que pasa hambre, dice San Gaudencio. Alimenta, ¿no? Da alimentos a quien tiene hambre, dice San Gaudencio. Fíjate en ti mismo. No soportas estar en ayuno 3 horas más del horario acostumbrado. Te enojas si la comida no está preparada a la hora habitual, ¿no? Y te molesta tener que postergar tu horario de comida, así sea un poco de tiempo, y eres incapaz de comprender lo que padece aquel que, sin proponérselo, por la miseria se ve constreñido a ayunar. O sea, el que pasa hambre está en ayuno involuntario. No es voluntario. Nosotros tenemos esa opción. Hay quienes no la tienen. Ujú. Nosotros podemos decidir ayunar o no. Por ejemplo, por lo regular solemos aplicar el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, principalmente, en lo referente a la alimentación. O por ejemplo, en la cuaresma nos abstenemos de carnes rojas los días viernes. Por cierto, en Bogotá también es así, Clara. Clara, ¿vas tú? El audio, es que no tienes el audio, entonces no podemos escuchar. Ay, qué pena, casi no puedo abrir No, no. el micrófono. Sí, en Bogotá es igual. Sí, Ok. claro que sí. Entonces, hacemos, digamos, como este ayuno alimenticio. Y algunos lo aprovechan también como un pretexto dietético. Es decir, ay, pues no voy a comer chocolates como ayuno, pero en realidad están pensando
en evitar calorías para no subir más de peso. Pero lo que Gaudencio quiere que entendamos es que para nosotros el ayuno es una opción, para otros es una obligación, es una imposición. Es decir, no ayunan porque quieren, lo hacen, fíjense, dice, lo hacen, ¿no? Por tu propia crueldad. Tu crueldad les hace ayunar, porque el que los priva de alimentos eres tú, no ellos. Ellos no dijeron, hoy no como, es que no tienen que comer. Y tú les haces ayunar porque no les permites que reciban lo que ciertamente necesitan. De fondo, entonces vemos que para San Gaudencio, la miseria material de tantos seres humanos es resultado de la crueldad humana y, en particular, de la crueldad del que se atreve a denominarse cristiano. ¿Se entiende? Son palabras fuertes y muy fuertes que hoy solemos no escuchar, pero que son reales. Por eso les decía, aquí vemos al pastor, aquí vemos al pastor de almas que no calla. Dice, tú, mírate, tú has engordado con abundantes alimentos y no te preocupas ni siquiera de confortar con un poco de alimento el hambre del necesitado, el hambre de aquel que está necesitado por tu crueldad, es decir, por tu dureza de corazón. O sea que, fíjense, aquí entonces, ¿no? El ayuno adquiere otra dimensión que hoy hemos olvidado. Ayunar no es privarme de alimento, es privarme de ese alimento para hacérselo llegar a quien lo necesita. Eso es ayuno. Lo que no me voy a comer es porque otro se lo va a comer. Es para alguien más. No es, pues, en beneficio propio. ¿Me explico? O sea, el ayuno no es un asunto privado, es un asunto de comunidad. ¿De qué me voy a privar para que el otro, el necesitado, cubra precisamente sus limitaciones? Dice, a ver, y fíjense, y aquí se va a dirigir, ¿no? Está hablando, acuérdense que estos sermones pues, eran sermones básicamente orales. Le dice a su auditorio, tú mencionas como excusa la esterilidad de los campos. Incluso te quejas de las estrecheces de los tiempos que corren. Hoy les llamamos crisis económica. Pero vean cómo desde entonces ya existían, es decir, ya había malas cosechas, ya había, digamos, escasez de alimentos y situaciones materialmente difíciles. Dice, pero si pusieras un poco de atención, verías que tus excusas no ponen de manifiesto otra cosa más que el hecho de que te comportas con Dios como un ingrato, porque en realidad te estás lamentando falsamente. Dice, ¿o qué? ¿Acaso las estrecheces y las dificultades las padeces tú solo? ¿Qué no la crisis alcanza a todos y a unos con mayor dureza que a otros? Y más aún, dice San Gaudencio. Dice, ok, admitamos que ha habido mala cosecha. Admitamos que por las razones que sean, no hay abundancia de alimentos. Dice, ¿qué? ¿Acaso tú solamente lo padeces? ¿Que el pobre no lo padece también? ¿Por qué piensas que la crisis solo te perjudica a ti? ¿Por qué piensas que los malos tiempos solo se reducen a ti? Lo haces por tu ceguera, porque no eres capaz de ver más allá de ti mismo. Y por si fuera poco,
dice Gaudencio, o sea, imagínense un obispo hablar así, o sea, imagínense la cara de la gente que lo está escuchando. Y que sabe que es verdad, o sea, está hablando de hechos concretos, no está ya aquí haciendo observaciones generales ni nada. Dice, y peor aún, ¿qué vamos a decir del hecho de que cada día te procuras nuevos objetos para ti? ¿Hablas de crisis? ¿Hablas de dificultades? ¿Y no te compras objetos para ti mismo? ¿Acaso no incluso llegas al punto de que adquieres nuevos objetos de plata, es decir, valiosos? Del hecho de que cada día incluso, ¿no?, adquieres nuevas cosas, construyes palacios de mármol, ¿no adquieres también vestidos de seda? ¿No luego compras alhajas valiosas de oro y piedras preciosas? Entonces dice Gaudencio, sé honesto, ¿no quieres o no puedes? Porque de que tienes, tienes. Mm. Ujú. Hay. Es mejor decir no quiero a decir no tengo. Porque nuestras quejas, dice San Gaudencio, muchas veces son lamentos falsos. Dice, es vergonzoso decir, es doloroso recordar qué número de campesinos de tus posesiones durante estas invasiones bárbaras han muerto de hambre o están sustentados por la limosna de la iglesia. Y aquí veamos dos cosas fundamentales. En los tiempos en los que escribe San Gaudencio, las incursiones bárbaras, ¿no?, sobre el imperio ya se estaban padeciendo fuertemente. Es decir, ya digamos lo que grandes espacios del antiguo imperio romano que habían estado relativamente protegidos, ahora no lo están. Y los bárbaros llegan y arrasan con todo. Saquean, asesinan, violan, etcétera. Y lo peor, dice Gaudencio, es que los que tienen trabajadores a su disposición los abandonaron, huyeron y los dejaron literalmente solos. Y muchos de estos campesinos que trabajaban para ti y que formaban parte de tus posesiones han muerto de hambre o han sido sustentados por la limosna de la iglesia. Es decir, lo que hoy en día llamaríamos, ¿no?, comedores comunitarios, la iglesia lo hacía y desde muy pronto. Incluso hay parroquias donde en efecto ofrecen comida a indigentes, ¿no?, por mencionar un caso, pero lo hay. Y entonces añade San Gaudencio, han muerto personas de las cuales depende toda la riqueza de quien era el propietario. O sea, tu riqueza provenía del trabajo ofrecido por tus trabajadores. ¿Cómo te atreves a abandonarlos? ¿Que no tu riqueza fue obtenida a través del trabajo que los campesinos llevaron a cabo? Dice, ¿a qué grado de locura humana nos puede dirigir la codicia? Al grado de que incluso descuidan lo que es útil en el tiempo presente, precisamente por estar cegados por el exceso de codicia. Y aquí hay que hacer una diferencia. La avaricia es no dar nada, es no querer dar. Eso es avaricia. Ni un peso, ni un dólar, nada. Codicia es ambicionar siempre más. O sea, no solo es quedarme con lo que tengo, sino querer siempre más. El problema de la codicia es que ese siempre más es para beneficio propio. ¿Se acuerdan de la parábola que el Señor mencionó del que tuvo una gran cosecha y mandó a derribar sus graneros? Sí. Fíjense, en ningún momento,
O sea, el problema no es la cosecha, el problema no es su riqueza. El problema es que entre tanta riqueza, no se le ocurre decir, ok, tengo un sobrante excesivo, lo voy a dar a los que necesitan, que esta gran cosecha que ahora he obtenido sea a la vez fuente de alegría para muchas otras personas. Y no lo hace. El problema no es su riqueza, el problema es su codicia. Y eso sigue sucediendo hoy en día, incluso me atrevo a decir a escalas mucho más alarmantes. Por ejemplo, más o menos, en términos muy generales, se supone que somos 8.000 millones de personas. ¿Estamos de acuerdo? En todo el mundo. Hay personas, ni siquiera estoy diciendo familias, una sola persona, cuya fortuna es mucho más que 8.000 millones. Un ejemplo muy concreto. Un Elon Musk, que está entre los más, ¿no?, hiperricos de este mundo, podría donar $1 millón a cada ser humano de este planeta y no se gastaría ni una quinta parte de todo lo que tiene. Imagínate, un Elon Musk tiene miles de millones de dólares. Podría dar $1 millón a cada ser humano en este planeta y no se gastaría ni una quinta parte de todo lo que tiene. Es el del granero. Ese es el problema con la codicia. El problema no es lo que tiene. El problema es lo que no hace con lo que tiene. La codicia siempre se basa en una omisión, en una grave omisión, la omisión del prójimo. Lo que omite la codicia es el prójimo. Ahora, estoy hablando de uno. ¿Cuántos multimillonarios no hay en este mundo? Hay muchísimos. Ahora entendemos cómo San Gaudencio dice la verdad cuando afirma que tanta necesidad humana en el mundo es producto de nuestra propia crueldad, de nuestra propia dureza de corazón. Estoy poniendo, vamos, ejemplos muy concretos. Entonces, la codicia, el problema con la codicia es que comete o se basa en una grave omisión, la omisión del prójimo. El otro no existe. Como en la parábola del, ¿no?, de este que tiene una gran cosecha, el que manda destruir su granero para construir otro más grande. El prójimo, y en particular el necesitado, no existe. Ni siquiera se acuerda. No forma parte de su panorama de vida. Entonces añade San Gaudencio. Vamos a comenzar al menos por los nuestros. Ok, no te pido que veas por los más lejanos, al menos atiende a los más cercanos. Hagamos beneficencia a los necesitados y a los miserables. Vamos a proveerles a los indigentes de alimento, bebida, vestido, porque de tales obras el gran remunerador es el Señor. O sea, de todas estas obras, el que es el remunerador es el Señor. Él es, pues, el que nos paga. Y no hemos entendido incluso la verdadera dinámica de la donación. Por ejemplo, si asistimos a un pobre o a un necesitado, le damos algo, tenemos la impresión de que puede estar tranquilo porque hice algo bien. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, a lo mejor le di un pan, o le di algo de beber, o le regalé alguna prenda de vestir, bajo ciertas condiciones, y digo que ya hice bien. Pero lo que ahí ocurrió es algo diferente. Cuando nosotros damos algo al necesitado, los que quedamos en deuda somos nosotros. Y yo sé que ahorita te puede resultar como un tanto extraño, pero es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú ayudas a un pobre,
Lo que tú le das, literalmente cualquier otro se lo puede dar. La moneda que tú le das, la prenda de vestir que tú le das, el alimento que tú le das, está al alcance de cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo puede recibir de cualquiera. En cambio, esa persona necesitada a ti te da una oportunidad que no cualquiera te ofrece, ser mejor persona. Dicho de otra forma, cuando tú ayudas a un necesitado, en realidad él te ayudó más a ti. Tú estás en deuda con él. Él te hizo un favor, no tú a él. Porque cualquiera te puede dar una moneda, no cualquiera te ayuda a ser mejor persona. ¿Se entiende ahora esa dinámica? Por eso el que queda en deuda somos nosotros, no ellos. Y por eso dice San Gaudencio. Ahora puedes comprender por qué el Señor le tiene tanto afecto y predilección hacia sus pobres. Dice, ahora entiendes por qué. Porque el pobre en su carencia te beneficia. Aún no teniendo nada, no deja de ayudarte. Te mejora. Casi, casi te obliga a ser mejor persona, aunque sea de mala gana. Ujú. ¿Y eso cómo lo pagas? Tú no estás haciendo un favor, te están haciendo un favor. Nosotros no somos realmente los que ayudamos a los pobres, son ellos los que nos ayudan a nosotros a mejorar, a ejercitar la caridad, a incrementar, digamos, ¿no?, nuestra cercanía con esa necesidad ajena. Dime, Paola. Profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando, bueno, yo le puedo poner un poco mi caso. Yo, en mi familia, o sea, digo, con mis papás, nos enseñaron en toda la familia que aceptar o recibir ayuda de las personas es algo humillante. Entonces, por ejemplo, yo cuando me vine para acá, para Chile, pues las personas aquí son muy solidarias, mucho. O sea, de hecho, ven a una persona que le falta algo y tratan de ayudar. Y a mí eso a mí me causó mucho shock porque yo decía, no, es que yo no puedo aceptar nada porque eso sería estar, o sea, eh, humillarme a mí, ¿no? O sea, decir que yo estoy necesitada. Entonces, de hecho, es una de las cosas que para mí el Señor me ha enseñado mucho a ser más humilde en ese aspecto de recibir. Pero, y eso es lo que yo le pregunto, o sea, ¿qué pasa cuando hay personas así como yo en ese aspecto, cuando no queremos tampoco darles esa oportunidad a las otras personas de ayudarnos y de que esas personas crezcan también, tengan esa oportunidad cuando soy yo quien necesita? Ok, aquí entonces lo que sucede es lo siguiente. En un primer momento, tú has recibido una muy mala formación y de ello tus papás tendrán que dar cuenta, créeme, ¿eh? Y te lo digo así, de forma rigurosa, muy rigurosa, porque los padres, las madres, tienen la misión de cultivar en sus hijos lo de Cristo, hacerles llegar a sus propios hijos lo que han recibido de Cristo. Eso es lo primero. Y de Cristo no es la arrogancia, no es la soberbia interior de que recibir algo es humillante. No lo es. Así no lo hacen creer, porque digamos, el orgullo que tenemos es tan grande que sentimos que si alguien me ayuda, prácticamente me ofende. Y eso no lo voy a permitir. Por eso que alguien me dé algo, lo puedo experimentar como una ofensa. Si este desorden yo no lo corrijo y cometo la insensatez de transmitírselo a mis hijos, estoy cometiendo una doble falta. Primero, mi falta de corrección y el segundo, la propagación de ese mal. En este caso, en los hijos. Pero Dios no se queda cruzado de brazos. Con los padres se arreglará. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los hijos? En este caso tuyo.
Cuando el Señor se manifiesta de una manera muy puntual en nuestra vida, lo que le interesa siempre es el mejoramiento, el saneamiento de nuestro interior. Y por eso va a procurarnos, a concedernos lo que más necesitamos. Por ejemplo, para la arrogancia y la soberbia, el único antídoto que efectivamente, ¿no?, tiene eficacia para contrarrestar ese veneno adquirido es la humildad y es la carencia. Por ejemplo, cuando Dios te obliga, aunque tú no quieras, a depender de los demás enteramente. Tú lo has dicho varias veces, Paula. A veces no me puedo ni levantar, me tienen que traer un vaso con agua. Ahora entiendes por qué. No es porque Dios te haya castigado o se ensañe contigo. Es porque es la única manera que tienes para poder adquirir aquello de lo que te privaron. O sea, la humildad y la sencillez. El don de la recepción. Y un alma humilde, cuando recibe, no se ofende, agradece. Porque en ese, digamos, en ese don recibido, experimenta la providencia divina y también la bondad humana. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender nuestra situación concreta de vida. Hay ocasiones en las que el Señor no quiere que obtengamos algo, sino que lo recibamos. Por ejemplo, el mundo, especialmente el mundo contemporáneo, nos quiere convencer de que para obtener algo te lo tienes que ganar. Es decir, tienes que hacer un esfuerzo o debes de tener un mérito. Y es a veces lo mismo que aplicamos con nuestros propios hijos. Le digo, ¿quieres esto? Gánatelo. Lava esto, haz tu tarea, o sea, como si fuera una especie de recompensa adquirida a partir de mi esfuerzo. ¿Qué pasa cuando esta dinámica se establece? Si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, que para tener un pantalón necesita hacer sus tareas, cuando hace sus tareas y recibe el pantalón, no agradece. ¿Por qué? Porque se lo ganó. No tiene nada que agradecer. Eso fue resultado del esfuerzo que ha hecho. Y entonces, ¿qué formamos? Hijos ingratos, hijas ingratas. Y nosotros seguimos cultivando ese profundo desorden. Perdemos de vista la gratuidad. Es decir, se nos ha olvidado que la gratitud, como lo definió de manera muy puntual en términos más recientes C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que la gratitud consiste en reconocer que algo me ha sido dado aún sin merecerlo. No lo merecía, pero se me dio. Y esa es gratitud. ¿Se entiende? Cuando una persona considera que sea por lo que sea lo merece, no agradece, presume, incluso reclama. Ahora entienden la parábola de los denarios. Unos piensan que porque trabajaron más, merecen más. Es que no está en juego el esfuerzo que pusimos, sino lo que Dios ciertamente quiere concedernos. Esa es la experiencia de la providencia. Entonces, Dios responde a nuestras necesidades más profundas a partir de nuestras propias situaciones de vida. No es que nos quiera hacer la vida imposible, es justo al contrario. Nos quiere conceder aquello que en efecto más necesitamos. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que a veces, por ejemplo, hay personas que han sido muy activas toda su vida y que han hecho todo por cuenta propia. ¿Qué pasa cuando caen en cama en un hospital? ¿Qué es lo que más les inquieta? No poder hacer sus cosas. Extrañan su independencia y a tal grado que incluso pueden sentirse mal porque consideran que están siendo una molestia. Por ejemplo, el caso actual de la hermana de Lupita que está enferma. Ahora la tienen que cuidar, quiera o no quiera. Ella ya no decide, porque a veces, solo así, se nos concede la ocasión
para sentirnos amados y atendidos sin tener un esfuerzo previo. Un enfermo le llevan de comer y no hizo nada. Un bebé recién nacido se le da todo. Y cuando digo todo, es todo. Cariño, amor, vestido, comida, se le hace eruptar todo. Y literalmente no mueve ni un dedo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ni un dedo. Porque para nosotros lo fundamental es la experiencia del amor gratuito. Esa es gracia. Cuando decimos que Dios nos concede su gracia, es que entendamos que lo que Él nos concede es por amor, no es una retribución. No es tanto trabajaste, tanto obtuviste. Por ejemplo, como hoy sí, en muchos de los esquemas salariales, ¿no? Que suelen pagar por horas. Ah, pues trabajaste tantas horas, tanto te pago. Ah, trabajaste horas extras, te pago un poco más. Eso es en el mundo. Con Dios no es así. Con Dios no tenemos que tener méritos previos para recibir lo que Él nos quiere conceder. Por eso dice muy claramente San Gaudencio que no olvidemos lo que ya se nos dijo en la Escritura. Y está citando el libro del Génesis. No os engañéis, de Dios nadie se burla. ¿Acaso creéis que Dios ama al cristiano tibio y negligente? ¿Acaso crees que Dios se complace en ese cristiano cuya tibieza al final lo dirige a la negligencia? Es decir, a no hacer lo que efectivamente, ¿no? En todo caso, le corresponde. ¿O qué no es tibieza que termina en negligencia, dice San Gaudencio? Aquel que aún llamándose cristiano no deja de comer adulterios, o que diariamente roba las cosas de otro, en pequeña o gran medida, o aquel que diariamente tiene deseos ilícitos. ¿Quién no es un cristiano negligente? Aquel que incluso se deja llevar de forma interior por la pasión de matar al prójimo de cualquier manera para que pueda satisfacer más libremente o su placer o su codicia, aun cuando no pueda saciarla. Porque eso también es otro rasgo fundamental. La codicia nunca alcanza satisfacción. Miren, hay un libro de un economista contemporáneo muy bueno que se llama Homo economicus y el autor es Daniel Cohen. Él ha sido asesor en asuntos económicos de la Unión Europea y ha dado conferencias, o sea, es una persona realmente preparada, pero es muy honesta. Y él, lo llamativo, aparte de que explica, digamos, esta dinámica donde han imperado los criterios económicos para la regulación incluso de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? La economización de nuestra existencia o el organizar nuestra vida basados en dinámicas económicas. Lo interesante es que al final del libro, él logró entrevistar a 8 de las personas más ricas del mundo. Lo hizo al principio de los años 2000, o sea, no crean que es muy lejano. Y después de una entrevista, o sea, él, digamos, como experto en economía, ¿no? Como estudioso, pues les preguntaba acerca de los negocios, su visión sobre la economía. Muy bien, todo muy bien. Pero al final termina con una pregunta increíble. Ujú. Les pregunta a estos 8. 8 que, por ejemplo, pueden gastarse, no sé, $1 millón en el desayuno, $2 millones en la comida, $3 millones en la cena, y ni así se lo acabarían él y sus familias en 20 años. O sea, para que se den una idea de con quién hablaba. Y a estos 8 les pregunta, bueno, agradezco mucho tu intervención, tu aportación muy interesante, solo quisiera cerrar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cuánto crees tú que necesitas para ser feliz? Se imagínense ya todo lo que tienen. Es una locura. Y Daniel Cohen pone el dedo en la llaga. Le dice, ¿cuánto crees tú que necesitas para ser feliz? ¿Saben qué le respondieron los 8? El doble. El doble. Esa es codicia. El problema con la codicia, como nos recuerda San Gaudencio,
es que efectivamente no nos damos cuenta de que si nosotros nos dejamos arrastrar por la codicia o por el deseo de obtención de placer, nunca alcanzaremos satisfacción. Es más, dice Gaudencio, así sucede con todas las demás pasiones, es decir, con todos los demás vicios del alma. Por ejemplo, la frecuencia de la sexualidad no frena la lujuria de la carne, al contrario, la estimula. O sea, creemos que, por ejemplo, ¿no? Acudiendo a la lujuria, voy a quedar satisfecho. Pues no, quedo siempre más insatisfecho. Dice, fíjate en el ladrón. Ve cómo la rapiña del ladrón no frena la avaricia, la estimula. Porque mientras más éxito tiene en sus robos, más seguirá robando. Y más, y más, y más. Por eso dice Gaudencio, no ama a Dios quien no tiene compasión de los pobres, en los cuales Cristo afirma ser o asistido o abandonado. Porque sabemos que el Señor nos dejó un criterio muy puntual para ubicarnos ante su presencia. ¿Qué hicimos con los más necesitados? ¿Los atendimos o por el contrario los desatendimos? Dice, por eso miente quien dice amar a Cristo si no lo ama en el pobre. En otras palabras, quien niega con las obras el amor que promete en las palabras. Ese miente. El que niega con las obras el amor que promete en las palabras. Y aquí nos acordamos de San Ignacio de Antioquía, que ya nos ha dicho, más vale callar y ser que hablar y no ser. Porque, como dice San Gaudencio, lo más frecuente es que en nuestras obras se niegue lo que decimos con palabras. Dice, por ello, esfuérzate por probar con acciones y acciones de misericordia que amas a Dios. Porque este esfuerzo que llevas a cabo también es lo que te permite, por misericordia divina, purificarte de tus propios pecados. O sea, el ejercicio constante, frecuente en las obras de misericordia ya implica una purificación de nuestros propios pecados. Y ahí ya hay una primera remuneración. Es decir, en este caso de la bondad divina. Dice, ahora, algo muy frecuente es que se te invita a ser compasivo con los pobres y necesitados y tú replicas que no puedes porque necesitas conservar para ti y para tus hijos lo que niegas a los pobres. Dice San Gaudencio, qué astucia la tuya. Qué astucia. Dices que no puedes porque tienes tus hijos y tienes que cubrir necesidades. Dice, pues fíjate, nuestro Dios es poderoso para dar también a los pobres como a ti. Es decir, si tú no le das a un pobre, otro le va a dar. Y Dios tiene el poder para darte también a ti. Es más, cuanto has dado a los pobres, lo has puesto a cuenta tuya y de tus hijos. Mejor para ti. Y por eso nos dice Gaudencio, da sin temor, no temas dar, no quieras engañar al Señor con vanas excusas y palabras vacías. Si tú asistes al pobre, el Señor te asiste a ti. Es lo que hoy decimos en términos más o menos como los que siguen. Tú ocúpate de los demás y Dios se ocupa de lo tuyo. Si tú ayudas a un necesitado y tú tienes necesidad,
Dios te ayudará a ti. Da sin temor. No te quedes atrapado en ti mismo. Y si incluso se te olvidó que ya en la Sagrada Escritura se nos dijo, encierra la limosna en el corazón del pobre y ella orará por ti a Dios. Dice, ten en cuenta qué acusación, reclamo y reproche espera a todos aquellos que visten de seda, de púrpura y oro, si no hubieran cubierto con algún vestido a aquellos que estaban desnudos. Y aquí vuelve a poner, ¿no?, algo en claro Gaudencio. El problema no es la riqueza. El problema es que no ayudamos a los que necesitan. El problema no es que uses ropa de marca. El problema es que alguien siga desnudo porque tú no le has compartido ni siquiera una sola prenda. Dice, fíjate, hay algunas mujeres que cargan de oro y de perlas sus cuerpos. Y no solo los suyos, los de sus hijas. Van muy adornadas y con las manos vacías pasan delante de una multitud de pobres que les están suplicando que les den algo y no les piden sus joyas, no les piden sus vestidos, les están pidiendo únicamente lo mínimo. Dice, incluso para los brutos animales, para los caballos y para los mulos, fabrican adornos compuestos de plata y de oro y no dan ni vestidos ni alimentos de poquísimo valor al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Hoy en día ocurre. Yo he visto gente que saca a perros con abrigos, con impermeables, con chamarritas, con zapatitos. Y eso que se trata, como dice San Gaudencio, de brutos animales. Y pasan por delante de un necesitado tirado en la calle y no le dan nada, ni siquiera una mirada. Nada, ni siquiera un buen deseo. Yo he visto niños que se están arrastrando en la calle y perros que van en carreolas para bebés. Yo lo he visto. He visto personas que llevan a sus mascotas con correas muy decoradas, hasta con luces, ¿no?, parpadeantes, pero que no han dado algo mínimo a los más necesitados. Por eso dice San Gaudencio, te te lo suplico vivamente, que seamos misericordiosos con los pobres, porque así obtendremos también nosotros misericordia. No te ocultes en excusas falsas. Sean ricos o de condición modesta, den limosna según sus propias fuerzas, sin olvidar, como nos dijo al inicio, que la limosna, la caridad, no depende de lo que damos, sino de la generosidad del donar. Y entonces sí, dice San Gaudencio, en el día del juicio, se escuchará decir, he aquí al ser humano y sus obras. No se dirá, he aquí al ser humano y sus potencias. O he aquí al ser humano y sus riquezas. Y mucho menos se dirá, he aquí al ser humano y sus herederos. No cuentan. Lo único que cuentan son nuestras obras, con los más necesitados, con los pobres. Dice, es más, yo te lo digo, considera prestado a Dios cuanto has prestado a un necesitado. Dios se endeuda contigo. Cuando tú ayudas a un necesitado, Dios se endeuda. Por eso escuchamos en la Escritura, y está citando el libro de los Proverbios, que quien tiene misericordia con los pobres, presta a Dios. Dice, ¿quién es más magnánimo? ¿Quién es más bueno para retribuir que Dios mismo?
¿quién te podrá dar lo que Dios sí puede? A través de tu casi nada, a través de tu muy poco. Por eso da sin temor. Presta, no dudes. Y a cambio, tú vas a recibir grandes bienes, porque tus bienes son modestos. Los bienes de Dios son celestiales. Tú ofreces algo, muy poco. Lo que Dios te ofrece a cambio no tiene forma de ser obtenido. Dios te da todo a cambio de muy poco. Te da el cielo entero a cambio de compartir en la medida de tu realidad los bienes terrenos que posees. Y así termina este sermón. Entonces, imagínense haberlo escuchado de viva voz, haberlo tenido enfrente y hablando de esta manera tan clara, tan potente y tan llamativa. Incluso si queremos apartar por nuestros hijos, les estamos privando, les estamos perjudicando. Da sin temor, dice San Gaudencio. Pues yo les invito a que por su intercesión nos atrevamos a pedirle a Dios esa gracia, la gracia de dar sin temor. Entender que la prioridad son los necesitados y que al dar nosotros también estamos necesitados y Dios se encarga. Da sin temor, porque eso es lo único que nos va a enseñar a confiar plenamente en la bondad divina. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Reclamos? Las confesiones ya saben qué es, ya saben dónde, ahí en la parroquia. Ahí espero que nos espere una buena confesión. Pero bueno, con esto terminaríamos con San Gaudencio de Brescia y otro gran padre de la iglesia. Y el próximo viernes iniciaríamos con San Zenón de Verona. Igual y aquí se los voy a dejar en el chat por si le quieren ir investigando un poquito. Igual, de lo que él se conserva son básicamente, ahí está San Zenón de Verona, son básicamente sermones. No nos vamos a detener en todos, mucho los dedica al Antiguo Testamento, pero sí nos vamos a concentrar particularmente en 2 o 3, donde aborda los contenidos mismos del Evangelio. ¿Vale? Entonces, dar sin temor. Y eso también es recibir sin miedo. Dar sin temor, recibir sin miedo. ¿De acuerdo? Pues que pasen muy bonita noche, mi estimado Omar, mi estimada Olivia, mi estimada Lupita, qué gusto verte, mi estimada Clara Basto, mi estimada Clara González, mi estimada Paola, que Dios les bendiga, les acompañe y que les muestre siempre esa bondad, ¿no?, divina que tanto le caracteriza. No al, Gracias. no al Así es. todopoderoso, sino al todo bueno, como le decía Santa Edith Stein, el todo bueno. Vale, pues nos vemos Gracias. entonces la Bueno, próxima semana. Que descansen. Profesor, Muchas gracias. gracias. Buena Sí, noche para todos. profesor, una pregunta antes, rápido. Las clases que está dando en Facebook, ¿cuándo son? Es que no, como no había tenido luz, no me había podido conectar, o me conectaba a esta o me conectaba a la otra, entonces prefería conectarme a esta. Y me interesa mucho el curso bueno, el que está dando ahorita, que se me olvidó la el palabra, fomento pero, de la estética, ¿no? Y el arte. sí, el de estética. ¿Cuándo está? Es que me metí a Facebook y ayer estaba viendo unas clases, pero mm, es que como que no sé si me aparecen desfasadas o no sé cómo, y entonces así para ordenarlo y saber, porque ya poderlas tomar. Ya tengo luz, por fin. Qué bueno. Entonces, Sí, bueno, en este mes se impartió básicamente julio y agosto, martes y viernes de 6 a 7. Ya la otra semana ya no, mm, solamente es el viernes a partir de las 6, de 6 a 7, 7 y cuarto, el próximo viernes nada más. el próximo viernes. Ah, ya, ya. Ah, ok. Por eso hay algunas, o sea, ya entendí. Ah, ok. Bueno.
Muchas gracias. ¿Vale? Así Ok, para pues, ponerme al corriente. Gracias, profesor. claro que sí. ¿Qué pasó, Lupita? Por favor, ¿me repites como desea Edith Stein? No el todopoderoso, sino ¿cómo El dijiste? todo bueno, Todo bueno. el todo Gracias. bueno, el todo amor. Vale, pues cuídense mucho entonces, que Dios les bendiga, que pasen linda noche y nos vemos la próxima semana. Igualmente, gracias. Gracias igualmente. Gracias. Que descansen. Cuídense. Bye, bye. Bendiciones. Chao. Bye. Bye, bye.